Para comenzar, les vamos a presentar un video que trabajaron alumnas de la Universidad de Chile, trabajadoras sociales, o sea, que están estudiando trabajo social, perdón, futuras colegas, de Josefa Ceballos, Camila Rodríguez y Carla Miranda. Ellas trabajaron en un video que representa un poco la vulneración que viven constantemente los migrantes, más aún los migrantes irregulares en Chile. Esperen un momento. Ya. Vamos a presentar el video. Ahora. ¿Escuchan? No. Antes de compartir pantalla tienes que poner compartir audios de la computadora y ahí va a salir, si no, no vamos a escuchar, solo estamos viendo a la Carla. Sí, los compañeros de comunicación están arreglando este problemilla. Sí, pero es desde tu computadora que tienes que compartir el audio, ¿sabes? O desde tu Entre 300.000 a 500.000 personas estarían en situación de migración irregular en el país. En este contexto, ¿te imaginas la situación de los migrantes en medio de una pandemia? ¿Qué dificultades o problemas han tenido que enfrentar este último año? Uno de los principales factores que influyen en la situación de irregularidad es el extenso proceso de regularización y los cambios en los procedimientos. Mientras la situación migratoria se regulariza, las personas no pueden acceder a una célula de identidad, siendo esto un documento clave para una serie de otros trámites como la inserción laboral formal, el acceso a la salud, educación, vivienda, entre otros. Luego de 8 años de tramitación, se publicó el presente la nueva ley migratoria. Si bien es un avance en cambiar las leyes creadas en dictadura, esta continúa siendo de carácter restrictiva, donde el proceso de regularización deja fuera a todas las personas que ya ingresaron por paso no habilitado. Esto hace que la situación de aquellos migrantes se vuelva mucho más compleja, dejando fuera el respeto a los derechos humanos de todos y todas, siendo que la ONU en su artículo 13 señala que toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un país, además del derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y regresar a él. Queda en claro así que la migración supone un derecho humano, sin distinciones de clase, género, raza ni de ningún tipo, derecho que actualmente en Chile no se está respetando, mediante su política restrictiva, además de extensos y complejos procesos burocráticos. Es por esto que es necesario luchar por mejoras en esta materia, exigiendo la regularización con enfoque de derechos de carácter urgente. Con esto se puede identificar la situación de algunos migrantes que se encuentran en situación de calle, muchas veces relacionada a la situación irregular, debido a un sistema migratorio precario que vulnera sus derechos en muchos sentidos. Chile se caracteriza por ser un país discriminatorio y racista, en la actualidad principalmente hacia la migración latinoamericana, relacionándola infundadamente con la llegada de la delincuencia al país, y por ende un concepto de ilegalidad, idea completamente errónea, ya que las corporalidades ilegales no existen, nadie es ilegal. Bueno, agradecer a las compañeras de la Universidad de Chile por haber levantado este
este trabajo. Igual se pudieron vincular con la realidad que viven algunos migrantes, que bueno, que son parte del programa Bienvenidos. Este programa trabaja principalmente con personas que se encuentran en situación irregular, así que pudieron conocer los testimonios directos de las personas, más que haberlo comentado, haberlo escuchado de mí o de alguna otra persona que se vincule con la población migrante. Bueno, vamos a dar ahora inicio a este cineforo, presentar a María Emilia Tillux. Ella es socióloga, académica de la Universidad de Chile, y es coordinadora de la Cátedra de Racismo y Migraciones Contemporáneas. También presentamos a Pedro Campos, que es el director del cortometraje Se llamaba Joan, quien además está fuertemente vinculado con la comunidad haitiana en Chile, y bueno, aparte de este cortometraje tiene mucha relación con, o ha levantado videos y música. Y nuestra última participante es Catalina Boch. Ella es psicóloga cubana, más de 25 años en Chile, bueno, de madre chilena, y feminista, candidata independiente a la Asamblea Constituyente, que es presentada por la Coordinadora Nacional de Migrantes. Agradezco mucho la participación de ustedes tres. Es muy importante porque vamos a tener tres visiones distintas de un mismo problema, y probablemente que sea el mismo foco, pero podemos levantar estas distintas apreciaciones de lo que está sucediendo en nuestro país y cómo se está mirando la migración y cómo se está dejando a las personas en absoluta desprotección por parte de este Estado racista, xenófobo. Y bueno, para comenzar vamos a ver el corto, dura 15 minutos, y luego vamos a hacerle una pregunta a cada uno de nuestros panelistas. Luego de responder la pregunta, va a haber un espacio de micrófono abierto para que entre todos vayamos interactuando respecto de lo que está pasando. Y ahora se viene el video. Se pase. Enrie. Me dit papa manque dans le ciel là. Non. Me dit papa manque dans le ciel là. Merci pour faire ça, pour faire passer. No, eso no se entrega. Después la voy a llamar. Cacha, culiao, mira. Está cerrado, ¿me entiendes? Retírese.
mujer como loca gritando para adentro, haciendo escándalo, parece que había peleado con alguien, weón. Oye, la boladita, weón. Sí, weón. Atento, jefa. Atento, jefa. Ah, c'est bien ça. Tout bas en forme net, oui. Oh, ça passe où? Ça passe. Ça soit bien même. Oui, pas l'espagnol. Non, pas chef là. Chef là, non, parce que si m'pas pas qui défie là, m'pas pas qui défie. Moi tout m'pas capable. Lo siento. Excusez-moi. Pas quitter fille, pas capable, pas rien. Ça passe. Kau Liliana, kau petite là. Liliana, Liliana no me ria. Kau petite là. Lina me sakit akapel mo. Calme. Me sakit Calme. Poso. Calme. Liliana, wait, Liliana. Poso, ma fille. Wait. Hay que acompañarla a la comisaría. Tómala. Pero cállese, mira. Ya te quema negra, Julia. Petite-moi, Wildiana, ali dedans. Wildiana, petite-moi. Wildiana. Vamos a bajarlo. Wildiana, ali dedans, petite-moi. Soy Pastor Carlos. Vengo de la iglesia donde se caminaba hermana Juan. Oramos por Juan. Oramos por Juan. Je dois
sincère. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit que lui ne périsse point. Je dis, nous trouvons-nous dans une tristesse. Nous trouvons-nous en face de situation qui est difficile. Mais bon Dieu, il connaît. Bon Dieu, il c'est seul. Chef qui a gardé nous, qui a contrôlé la situation. Joanne, pas seulement une fille de maison, une fille de caille, mais une fille qui t'a cherché, une fille qui t'a bousqué pour marier, une fille qui t'a bousqué pour famille capable de grandir. Frère Sam, ayez confiance, frère Sam, que gagne un jour, pas gagner problème de couleur, pas gagner problème de peau, pas gagner problème de langage. Un jour, parce que mon Dieu est venu pour le sauver nous, on va pécher. Et comme ça tout, il est venu pour nous délibérer nous de tout ça qui est mal. Amen. Amen. Amen pour Joanne. Daniela, eso es todo.
Yo soy Williana. Soy Williana. La mamá no eres la Williana. ¿El papá es Williana? Ya, espera. ¿Quería apretar esto? Aprieta. Tú apretas. Ahí sí. Para contextualizar un poco, para nuestra audiencia, Joan Forville es mujer que emigró con su pareja en el año 2016. El 30 de agosto del año 2017 la tomaron detenida porque supuestamente, por lo que en Chile ellos consideraban que la tomaron detenida, que había abandonado a su hija, siendo que lo único que ella estaba solicitando, había dejado a su hija en un espacio para solicitar ayuda porque había sido víctima de una estafa, de un robo. Un hecho a lo que se ven expuestos muchas personas y muchos migrantes, más aún cuando están en situación de calle. El tema de los documentos, que es primordial para ellos, contar con su pasaporte, tienen visa, el estampado de visa, el carnet, ya que al no tener estos documentos se complejiza aún más su estadía y cómo poder confirmar si les hacen control. Y la tomaron detenida y ella, claro, como habla un idioma distinto, creol en este caso, y en Chile ellos suponen que quien viene a Chile tiene que hablar español, siendo que no necesariamente debiera ser así. De hecho, después de su muerte, se tomó la conciencia de que debieran haber existido intermediadores interculturales, porque es un derecho. Las personas no tienen por qué saber hablar español, las que vienen a Chile. Y bueno, lamentablemente fue una mártir para crearnos conciencia y poder levantar esta alternativa de que existiera más inclusión respecto de la barrera idiomática que tienen los migrantes, o bueno, de que vengan de Haití o que vengan de otros países. Y de hecho también el mismo Mapuzungún, que ahora lo podemos ver en hospitales, que está ahora en español, en Mapuzungún y en creolé, pero para que existiera eso, lamentablemente tuvo que pasar esto. Y acá en Chile eso es lo que pasa, pues si muere una persona y se crea una ley para protección, o se comienza a tener como más empatía o conciencia respecto de las problemáticas que viven estas personas. Bueno, ahora, como les había comentado, les vamos a hacer una pregunta específica a cada uno de nuestros panelistas y comenzaremos con María Emilia Tillux. Respecto de este cortometraje, se llamaba Joan, ¿tú cómo conectas con el dolor de las personas migrantes en una realidad como esta, en la que estamos viviendo en Chile, y qué esperanzas podrías identificar en el Chile de hoy? Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos ustedes por permitirme estar acá. Gracias, Karina. Primero que nada, saber también cuánto tiempo tengo para la respuesta, para no tomarme el tiempo de los demás. 10 minutos como máximo, yo voy a estar aquí. Sí, es muy importante saber eso. Antes de responder a una pregunta tan grande, en realidad, algunas pequeñas cosas que me parecen necesarias. El creol no es una barrera idiomática. La lengua no es una barrera idiomática. Lo que es una barrera es el origen, el color de piel, los rasgos, la condición económica, género, sexo. Me parece importante aclararlo porque si fuese una persona de Alemania, de Suecia, de Suiza, de Francia, la gente se les habría arreglado no solamente para comprender lo que la persona decía, sino probablemente como para invitarla a su casa también. O desear que su hija o su hijo fueran sus novios o sus novias, o invitarlas a tomar once, o invitarlas a almorzar.
El creol es una lengua racializada a causa de la racialización que hay en Chile contra las personas de Haití, contra las personas migrantes. Esa es una primera cosa. Segundo, cuando decimos migración, decimos racismo. Cuando decimos personas migrantes, decimos racismo. Decimos 7 países específicos. Si le preguntamos a cualquier chileno o chilena quién es migrante, nos va a responder una de esas nacionalidades. Y como se ha haitianizado la migración este último tiempo, suponiendo que son masivos, enemigos, invasores, y todo lo que se dice, no se ignora las verdaderas cifras, los verdaderos datos, y el lugar en que la población haitiana está. Entonces, a partir de ahí, la pregunta que es muy interesante, que tiene que ver con el dolor, yo quizás, un poco molestando, cambiaría el dolor al concepto sufrimiento social. Porque el dolor generalmente es un dolor físico, ¿no? Es un dolor físico que a lo mejor alguien que se hace un tatuaje se siente feliz con el dolor físico porque puede exponerlo, ¿no? Como una cosa bella. Pero el sufrimiento social es un sufrimiento que no es individual, es producido por una sociedad, como crueldad, ¿no? Entonces, en este sentido, primero un pequeño recordatorio: cuando murió Benito Lalande por hipotermia, en un lugar inhóspito, miserable de Pudahuel, abandonado, le hicimos una velatona en la Plaza de Armas. Era la época que hacíamos velatones siempre en la Plaza de Armas. Probablemente muchos de ustedes que están acá estaban. Benito Lalande murió completamente abandonado por la sociedad chilena y el Estado. En ese velatón estaba Joan. Solamente para recordar que estuvimos con ella, y que poco tiempo después, cuando hicimos el velatón por Joan, nos encontramos con un chico, que era un chico muy joven, ¿no? Un adolescente. Nos dijo, éramos varios, ¿no? Espero que la próxima no sea la mía. Entonces, creo que los puntos de reflexión son gigantes. Y que en realidad, yo no sé si puedo hablar de esperanza, me cuesta mucho decir eso, porque lo que está vinculado a ese sufrimiento social, en primer lugar, es una ley. No es una ley discriminatoria, es una ley racista, de A a Z. Todo lo que intentamos hacer para hacer algunas observaciones que dejara un pequeño orificio, ¿no?, para un lugar de decencia de este país, fue vetado por este hombre llamado presidente, ¿no? Pero además, por muchos otros y otras, ¿no?, que uno supone a veces más cercanos, ¿no? Esa ley no solo se parece al decreto del año 75, que está basado en la seguridad nacional, en que no entren subversivos, en que no nos... Se parece en que también en el 75 hubo una declaración sobre un enemigo interno, ¿no? Un enemigo que venía de adentro porque había salido y podía volver para hacer daño. Esta ley, yo creo, con toda la parsimonia en que se hace, no voy a entrar en ella porque es larguísima, nos hemos dedicado a examinar punto por punto, aunque yo no soy abogado, pero me he interesado mucho en ello, deja fuera, ¿no?, de la ley a las personas migrantes. Permite el rebote de los niños en la frontera, el rebote, que abre a la posibilidad de tráfico de niños, robo de órganos, secuestro, asesinato, ¿no? Esta ley no permite que cualquiera pueda irse a un CEFAM, a un SECOF, a un SAPU. Esta ley permite impunemente el racismo. Y yo creo que aquí hablo de dos tipos de racismo que están estrechamente vinculados, si bien hay muchos más. Yo diría, del racismo institucional al racismo cotidiano, ¿no? Lo que le ocurrió a Joan fue un acto de racismo cotidiano, en una escena terrible, ¿no? Por el racismo que ya estaba alojado en ese funcionario, que a lo mejor no pensaba que lo era, pero que fue forjado por la institución donde estaba, ¿no? Y que entonces tenemos que detenernos, yo creo, en pensar que el racismo institucional es un racismo que no se ve, contiene violencia simbólica. Nos habló de él ya, no sé, entre otros, Stockel y Carmichael en el año 68, cuando se refirió al modo en que trataba a la población negra en Estados Unidos. Es un racismo que está instalado en la forma de ser de una institución, pero que además se dispersa hacia la forma de ser de una sociedad.
¿no? Somos una sociedad racista, los chilenos, las chilenas, somos racistas, de norte a sur. ¿Por qué? Porque las personas migrantes quedan fuera, quedan excluidas incluso de estos encuentros. Incluso de estos encuentros. Porque aquí podríamos estar efectivamente compartiendo también con nuestros colegas, especialistas, profesionales, académicos, académicas, sabiendo que muchos de ellos y de ellas están probablemente, lo doy como un ejemplo, limpiando los suelos de la Universidad de Chile cuando hay solamente 2 estudiantes haitianos en toda la Universidad de Chile. Entonces, lo que le ocurre a Joan, el drama terrible de esa familia, lo que le ocurre a Monique Youssef, a Rebecca Pierre, a Henri Alain también, lo que le ocurre a la persona en el aeropuerto, que podrían haberle salvado la vida y muere porque la dejan abandonada durante varios días. Y si trajinamos más, aquí está la Viani para que lo diga, habría que buscar la cantidad de cadáveres que están abandonados dentro del Instituto Médico Legal. Entonces, yo diría que Joan, que nos llevó a pelear mucho por el Día contra el Racismo en Chile, en la fecha de su asesinato, porque este es un asesinato del Estado, ¿no? Uno no puede solamente ver lo que hizo ese guardia, ¿no? Porque el guardia repite lo que la institución le dice. Porque además, lo que ustedes señalan, el modo en que trataba por la policía es agravado. Porque le hicieron al padre que no pudo recuperar a su hija esos racismos de la peor calaña, ¿no? Entonces, de ese racismo institucional pasamos al racismo cotidiano, ¿no? Y ese racismo cotidiano está en las escenas de la vida cotidiana, en los metros, en las micros, en los centros de salud, en las escuelas, en las universidades, en los departamentos de extranjería, y a propósito, en lo miserable de las palabras de Belolio. Hoy día lo dije en la radio, exigimos su renuncia. Es un miserable. Lo que hizo contiene miseria humana, crueldad, y además de la boca de una persona que está a cargo de una institución que se supone que tiene que hacer lo contrario, ¿no? Vehicula hacia los medios de comunicación cuyo racismo mediático es fatal, ¿no? Que justamente después, ¿no?, se hable como algo normal, que vincula a la migración a la delincuencia. Un tipo ignorante que no conoce las cifras para que vea cuántos migrantes están en ese lugar de haber cometido delitos, ¿no? Un tipo que se dedica a conseguir fake news dentro de su ignorancia, su miseria, y esto lo sabemos quienes estamos hace años en esto, que hace mucho tiempo que está haciendo lo mismo. Que renuncie este hombre. Es lo mínimo que podría hacer, aunque nosotros todas las renuncias que pedimos acá nadie nos pesca mucho, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que además hay que detenerse en Joan, ¿no? Una mujer, o sea, todo lo que viene a superponerse para que alguien sea condenado en Chile. Mujer, primero, pobre, persona migrante, madre, negra, haitiana, y que vive en un sector X, ¿no? Todo eso junto, ¿no? Obviamente uno lo puede interseccionar, pero a veces se queda chica con eso, ¿no? Entonces, ¿desde dónde lo pensamos? Yo pienso que hay que volver a luchar por la condición de persona, voy a decirlo así muy claramente, porque los derechos humanos no son para todos y todas, lamentablemente. Están forjados en un humanismo liberal, blanco, europeo. Dejan fuera a la gente de la calle, en primer lugar. Dejan gente fuera a los presos comunes, a las presas y presos comunes. Estoy hablando del presa común que viene de sectores pobres. Dejan fuera a las personas migrantes, y actualmente, en particular, a las personas de Haití. Hombres, mujeres, niños y niñas, que siguen siendo castigados al punto que huyen de Chile en buses como pueden, y en el camino de la huida son nuevamente perseguidos, secuestrados y asesinados. Eso pasa en Chile hoy. Y sí, efectivamente, como escuchaba la Viani en un comienzo hablar de explotación, sí, Viani, pero hay trata laboral de migrantes en este país. Y estoy en varios juicios con el Ministerio Público. Lamentablemente no denuncia la gente. ¿Por qué no denuncia? Porque si usted fuera haitiano o haitiana, ¿quién denuncia? ¿Dónde va a denunciar?
¿Quién le va a creer a usted si es una mujer negra y pobre? ¿Quién le va a creer a usted si es un hombre haitiano? Poco va a importar que usted demuestre que tiene estudios, que ha terminado su escolaridad, que tiene papeles. Hace 4 días le negaron la entrada al aeropuerto a personas de Haití que tienen visa de residencia definitiva. Se la negaron. Entonces, me disculpan, pero la rabia es muy grande. Y yo prefiero hablar con la rabia que con la amabilidad académica, que me tiene aburrida. Prefiero hablar con la rabia de lo que se nace del vínculo que tenemos con nuestros amigos, amigas, compañeros, compañeras. ¿Por qué? Porque hay que pensar un poquito en lo que le pasa a uno cuando está afuera y la tratan igual, o parecido, salvo que ninguno de nosotros y nosotras, supuestamente blancos chilenos, que en realidad somos mestizos y en realidad venimos de la trata transatlántica de esclavos, que le negaron ahora y excluyeron al pueblo afrodescendiente del único y miserable escaño que le habían podido dar, ¿no? Entonces ¿de dónde venimos? Venimos de la negritud y venimos de los pueblos indígenas y tenemos en nuestras venas 40 y tantos % de sangre indígena, casi un 5% sangre negra, pero queremos ser europeos, queremos parecernos a los franceses, a los ingleses, queremos seguir la ruta de Vicente Pérez Rosales, de Benjamín Vicuña Maquena, del propio Andrés Bello que dijo horrores, y que tan bien se le trata, ¿no? De Nicolás Palacio, pensando que los chilenos somos mejores. Yo creo que mi gran esperanza no está en las leyes, mi gran esperanza está en que podamos hacer un ejercicio nosotros, nosotras, los chilenos, las chilenas, de autoconciencia colectiva. No es que pensemos nosotros rezando en una iglesia diciendo, pucha, nunca más voy a hacer esto. Que pensemos colectivamente en nuestro racismo, que lo pongamos sobre la mesa, que lo veamos desde las poesías, los cuentos, las princesas, las rubias hermosas que se regalan este periodo, ¿no? Encontramos por casualidad una pequeña muñeca mulata el otro día, no encontramos negra, pero era mulata y tenía el pelo crespo. Fíjense que aquí hay mucho hilo que tirar, es la historia, es la estética, es la antropología racista del siglo XIX, es la iglesia, también. Y sobre todo es la indiferencia, la denostación y la humillación que cada día vemos contra las personas migrantes y específicamente contra las personas de Haití. Es hora que nos examinemos nosotros, porque lo otro hay que preguntárselo a ellas y a ellas. Nunca, nunca voy a sufrir yo como sufre una persona negra en este mundo. Nunca. Porque nunca en este mundo se ha hecho un acto de reconocimiento, un acto de, no sé, llamémosle de perdón, como queramos, sobre el genocidio contra la población africana. Nunca. Esto, si lo quieren encontrar, lo dice la hija de Frantz Fanon, que hoy día lucha, es una activista, y lucha hoy día por el reconocimiento del genocidio contra la población africana. Entonces, unamos un poco los hilos, veamos lo de Belolio, veamos la ley migratoria, vinculémonos con la exclusión de nuestros pueblos afrodescendientes y pensemos entonces que el racismo en Chile debe ser estudiado, analizado, develado, mostrado en toda su suciedad, en toda su crueldad y en toda su historicidad también. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, María Emilia. De hecho, quería comentar también de que ya lleva días o semanas este director dando este tipo de declaraciones que deja mucho que decía. Yo recuerdo haber leído una que decía que esta nueva ley y que las personas pudieran solicitar un visado desde los consulados iba a poder así clarificar las reales intenciones de quienes migraban a este país. Y es como obvio porque migran, no hay nada que clarificar, y en función de eso también les da a entender a quienes leen que son personas que vienen como ya con un plan entre manos y no a lo que realmente vienen. Si al final ya tomar una decisión, que es un lado una decisión de emigrar por mejorar tu calidad de vida, y por otro lado es por obligación tener que emigrar porque ya en tu país no te sientes seguro. Y eso es lo que no se entiende y lo que no se refleja desde este gobierno. Ahora vamos a hacer una pregunta al director de este cortometraje, se llamaba Joan Pedro Campos.
uno de los recursos del cine para solucionar este tema de la barrera idiomática son los subtítulos. ¿Sí? Uno de los principales problemas que plantea el corto este cortometraje es esto, de que no se pueden comunicar bien porque el idioma es distinto. Y entonces, respecto a eso, a esta línea, ¿qué solución vislumbras a corto plazo para quienes no hablen español, migrantes en Chile? 10 minutos. 3 minutos. No, 10. Primero que todo, gracias por la invitación. Un honor estar con María Emilia, con Catalina Bosch. Muchas gracias por la invitación y gracias a la Fundación porque me ayudó en un principio a poder realizar este proyecto. Así que muchas gracias. Bueno, en cuanto a la pregunta, mira, en verdad voy a sacar algunas palabras que dijo María Emilia. Yo creo que parte del bien común, ¿no? De educar. Nosotros los chilenos, yo creo que tenemos un Estado, un gobierno que no aporta nada, que no ayuda en nada y seguimos peleando contra la pared. Y creo que a Joan no le hubiese pasado nada si hubiese respeto, si hubiese empatía. Es solo eso, nada más. Es preocuparse por el otro. Yo creo que de ahí parte, de tu compañerismo, del amor por la persona que veis siempre, por tu vecino. Yo creo que es eso, en simples palabras. Porque si te hablo de gobierno y cosas así, no sé, no veo algo a corto plazo. No veo. Y me da mucha pena decirlo. Pero parte de nosotros, como decía Emilia. Y bueno, referente al corto en sí, lo creamos, en verdad la historia es ficción, no dice tal cual como sucedieron las cosas, pero sí se fue creando a medida que se está investigando los sucesos. Entonces, ante esa situación, que fue hace 2-3 años atrás el que se empezó a grabar este cortometraje, los haitianos recién estaban llegando, por lo menos en Valparaíso, a Chile. Entonces, fue súper difícil poder comunicarme, pero sí existía esa empatía, sí existía esa mirada, sí existía, tenía hambre, ¿querés comer algo? ¿Estáis bien? Las miradas dicen todo. Entonces, de ahí parte. Y bueno, tuve, no sé, la ayuda muy grande de los compañeros haitianos, compañeras haitianas, que me ayudaron en este proyecto. Me ayudaron, fue a pulso, fue con ganas de transmitir lo que estaba pasando y lo que el periodismo estaba haciendo morbo, en el fondo. Entonces, por suerte pudimos conseguir a Jay, que es un traductor haitiano, y nos ayudó un montón, me ayudó con traducir el guión, fue un asistente mío en dirección para comunicarme con los chicos. Entonces, eso te puedo decir, Karina. Muchas gracias, Pedro. De hecho, en esa línea, lamentablemente, bueno, no, al final este planeta es uno, todos formamos, todas, todos y todas formamos parte de este planeta. Lamentablemente, los estados fueron quienes pusieron estos límites fronterizos que es solo como para decir que este territorio es mío y este otro territorio es tuyo. Pero claro, como tú dices, al final no es la empatía como con este otro, sino que como con una persona que es igual a ti, que la única diferencia es que vive en otro lugar, que claro, en este caso es otro país, o que quizás tiene otra lengua, pero esas personas y nosotros o estas personas son iguales, y esto también asociado a lo que levantaba la cátedra de racismo,
la humanidad somos todos, chilenos, extranjeros, al final todos formamos parte de esta humanidad y debiésemos vernos así, no como con diferencias, porque todos somos seres humanos, y si se entendiera eso, como lo dices tú, si existiera esa empatía, y no nos creyéramos superiores a otros porque, no sé, porque estoy en mi país, las cosas serían distintas. Tiene mucha razón en eso. Y no tan solo con la población migrante, los que llegan a Chile, sino también con el chileno que está pidiendo está pidiendo plata en la calle, que está, no sé, yo vivo cerca de la Universidad de Chile, y siempre hay vagabundos, siempre hay gente de la calle, y siempre necesitan ayuda, sea su motivo que sea, ¿cachai? Pero uno no puede cerrar los ojos y decir, bueno, yo estoy ocupado, vivo mi mundo, vivo mi trabajo, y mi exterior me vale nada. No, ¿por qué? Si una persona que necesita ayuda, uno tiene que mirar, quizás hasta conversar, quizás hasta hablar con él va a hacer algo, pero no hay que cerrarse, ese es el tema, no hay que omitir, y así podemos cambiar las cosas nosotros mismos, así, más rápido, porque el gobierno está claro, no va a hacer nada. No, todos somos parte de este planeta. Y sí, claro, acá vemos 39 personas. Si estas 39 personas comienzan a ver la realidad de esta manera, vamos a poder en algún momento generar un cambio. Muchas gracias, Pedro. Ahora la pregunta es para Catalina Boch. Catalina, ¿cómo ves la problemática de mujeres migrantes en riesgo de situación de calle o situación de calle? ¿Y cómo vincularías esta temática en el proceso constituyente, desde tu vereda? Gracias, Karina. Bueno, aprovecho de saludar antes de contestar a la Fundación Gente de Calle por esta iniciativa, que además no es aislada. Sabemos que ustedes llevan un gran trabajo desde hace mucho tiempo y ahora además han estado realizando una serie de actividades para visibilizar esta temática y generar redes, que es fundamental para poder abordarlo, ¿no? Que se sumen y que nos encontremos quienes tenemos el compromiso con estos propósitos tan importantes. También agradecer a Pedro por el hermoso y emotivo trabajo que hizo. A mí en lo personal me emocionó mucho, a pesar de que conocía la situación, estuve en los velatorios por la situación de Joan, volver a verlo y a través de lo delicado de su trabajo me produjo mucha emoción y creo que es un aporte muy, muy significativo que debemos difundir, porque es un lenguaje a través del cual podemos convencer a muchas personas que están distantes de esta temática, y el cine tiene esa capacidad, ¿no? Que en muy poquitos minutos logra dar vuelta a ideas y corazones. Entonces, gracias, Pedro, por ese trabajo tan hermoso que hicieron junto a tu equipo de trabajo. También me siento muy honrada de compartir este espacio con María Emilia, que es una persona que respeto y admiro profundamente, y con todos quienes están acá en estos momentos, porque ya dedicar un ratito, es un acto de compromiso con la lucha por los derechos humanos de las personas migrantes. Aquí está una amiga y compañera, Daniela Loyola, con quien trabajamos en escuelas y jardines, tratando de contribuir al desarrollo de competencias interculturales en educación, y me imagino que las demás personas también aportan desde sus espacios, y creo que es un reconocimiento grande al aporte que cada uno y cada una hace. La pregunta que me planteas, Karina, viene en un momento bien importante, porque justo vengo llegando, ando corriendo, porque desde mi rol de candidata a la Convención Constitucional por la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, hoy día estuve en un acto muy significativo. Se lanzó la plataforma de candidaturas feministas plurinacionales. Estuvimos con las candidatas de la Coordinadora 8M, de la Coordinadora 8 de marzo, por el distrito 10 y 12, y con la hermana Jessica Cayupi Yancaleo, de la Red de Mujeres Migrantes, y esta servidora por la Coordinadora Nacional de Migrantes en Chile, todas juntas. La Jessica y yo vamos por el mismo distrito, por el distrito 9,
zona norte de Santiago, y las 4 como mujeres independientes de organizaciones sociales. Esto es un verdadero hito, que puedan estar juntas las voces de mujeres feministas que estamos convencidas de la necesidad de construir una constitución plurinacional que reconozca la existencia de los pueblos, no solo de etnias, y de los derechos de esos pueblos, derechos colectivos de los pueblos, y que desde esa constitución se avance justamente en el respeto a los derechos humanos. Como hablábamos antes, derechos humanos implica reconocer la condición humana por sobre cualquier otro elemento y generar todos los mecanismos que impidan la exclusión de esa categoría de humanidad, avalado y amparado en cualquier otro elemento, como la raza, la etnia, el género, la orientación sexual, las condiciones de salud, el lugar donde viven, el país desde el cual llegaste, si eres del campo, si eres de la ciudad, si tienes el pelo de un color o de otro, en fin. Esa constitución que estamos hoy día peleando por construir tiene que dejar atrás todos los enclaves de la dictadura, del colonialismo, del patriarcado, del racismo, de la discriminación y de la xenofobia, para construir y contribuir a generar un Chile verdaderamente distinto, que yo creo que es el clamor de toda la sociedad. Por algo estamos aquí. O sea, se logró en un año lo que no se había logrado en 40, de impulsar a través de la lucha en la calle, organizada, persistente y valiente, que se lograra hacer un plebiscito y luego con la concurrencia masiva al plebiscito, elegir el cambio constitucional, el cambio de la Constitución a través de la Convención Constitucional, es un clamor popular respecto de la necesidad de un cambio fundamental. Ahora bien, este camino, y a propósito de tu pregunta, de las exclusiones, de cómo las mujeres, está lleno de obstáculos, y quiero mencionar uno para que se entienda. Nosotros el día lunes nos enteramos que el CERVEL tomó la decisión o interpretó que las personas migrantes, aún con derecho a voto, imagínense, aún con derecho a voto, no van a poder patrocinar candidaturas independientes. Es decir, esta candidatura y la candidatura de Manuel Hidalgo, somos los dos candidatos migrantes, tenemos nacionalidad chilena, porque si no, no podríamos ser candidatos, pero somos los candidatos de las comunidades migrantes, no vamos a poder contar con el apoyo que necesitamos como independientes de nuestro pueblo migrante en Chile, porque se les ha desconocido su condición de ciudadano, cosa que ya se había intentado hacer al momento del plebiscito, dejándolo fuera. Se logró revertir eso, sin embargo ahora se vuelve a la mañosa interpretación de que no son ciudadanos y por lo tanto no pueden patrocinar candidaturas, poniendo en total riesgo la posibilidad de que estas candidaturas lleguen a puerto. Eso por solo mencionar una de las trabas. Al compañero Manuel Hidalgo, que hace 5 años obtuvo la nacionalidad chilena, se percató de que en el CERVEL no está registrada su nacionalidad chilena, cosa que debería haber ocurrido. Extranjería tendría que haber informado al CERVEL hace mucho tiempo, cosa que no ocurrió, y también está en riesgo su candidatura. Otra compañera migrante, nacionalizada chilena, Miroslava, búlgara chilena, le acaban de decir que probablemente no pueda ser candidata a concejal porque ella no tiene reconocimiento de su certificado de título de la enseñanza media búlgaro en Chile porque no hay convenio entre los países. Lo que pongo sobre la mesa es cómo mujeres que hemos decidido desarrollar cumplir un rol de participación política como mujeres migrantes en este país, pero absolutamente comprometidas con el destino de este país, estamos sufriendo todas las barreras para la participación política de las personas independientes y además del hecho de ser personas migrantes.
y ahí nos damos cuenta, por solo mencionar algo, la cantidad de barreras que seguimos teniendo. Eso sumado a todo lo que dijo Pedro y a todo lo que dijo María Emilia, que con lo que estoy, y lo que has dicho tú, Karina, con lo que estoy absolutamente de acuerdo, no solo las palabras de Bellolio, sino que hace 2 o 3 días atrás el alcalde de Santiago dijo que muchas de las conductas que tienen los migrantes son las que propician la respuesta xenofóbica. Imagínense la gravedad de esas palabras, lo que está detrás de esas palabras. Y esas son las autoridades que definen las políticas en el espacio nacional y en el espacio local. Extraordinariamente grave. O sea, es una, como decía María Emilia, es una xenofobia y un racismo institucionalizado, ¿no? Que eso significa que se nos hace todo mucho más cuesta arriba. Ahora la ley que está, la ley de migración de Piñera es una ley que realmente está por debajo de todos los estándares de lo que esperábamos, lo que propusimos como organizaciones migrantes y también promigrantes, respecto de la normativa que necesitábamos. Es una ley que, de ser promulgada y aplicada, finalmente va a generar más irregularidad, más exclusión, más sufrimiento. Y bueno, y te pusimos junto, gracias a que conseguimos 41 diputados y diputadas que asumieron esta causa, logramos ingresar un requerimiento al Tribunal Constitucional hace el día martes en la mañana, para de alguna manera frenar y complicar la promulgación de esta ley, porque realmente Chile decidió no firmar el Pacto de Naciones Unidas por las migraciones, no respeta tratados internacionales en materia de migración, como los pactos que tienen que ver, tratados como los que tienen que ver con trabajadores migrantes, no cumple los protocolos asociados a los tratados internacionales sobre refugio, y ahora además saca una ley que realmente sigue criminalizando la migración, sigue tratándola como un problema de seguridad nacional y no reconociendo los derechos que tenemos los seres humanos, las causas por las que la gente está migrando y la necesidad de abordar la migración desde una perspectiva mucho más humana, solidaria y desde una perspectiva regional. No cada país resolviendo su situación a puerta cerrada, haciendo un control y un cierre de frontera, porque esa no va a ser la manera en la que vamos a lograr avanzar en esto. No sé si respondo a la pregunta, pero sentí la necesidad de transmitir todos estos elementos. Espero que algo haya quedado claro y no robar más tiempo de esta importante actividad. No roba nada de tiempo, Caterina. De hecho, es muy importante lo que nos estás comentando, porque a veces esta información no llega a todas las personas. Y realmente es muy importante que lo podamos saber. Bueno, respecto de todo lo que hemos hablado, yo ahora quiero hacer la bajada y bueno, darle la oportunidad también a los participantes y las participantes de esta actividad para que puedan alzar la voz, compartir experiencia o bien alguna pregunta a alguna de las panelistas. Quiero mencionar también que María Emilia se va a retirar un poquito antes, y ya para que tengamos eso en consideración. Lo que yo les quería preguntar, para hacer la bajada de todo lo que hemos venido conversando con los panelistas, ¿cómo ustedes ven la realidad que viven las personas migrantes pero en situación de calle? Sabemos que la política migratoria es una política restrictiva que no da abastos para nada, que no soluciona el problema, solo administra la migración y produce migrantes en situación irregular, y va a seguir produciendo migrantes en situación irregular, personas que van a quedar en absoluta desprotección por parte del Estado, por parte de las organizaciones, porque lamentablemente en Chile, si no tienes un RUT, no eres nada. Y no puedes optar y no puedes pedir ningún tipo de apoyo. Y claro, esto de los visados consulares que ahora se van a solicitar, o de que las personas que ingresaron por un paso no habilitado se vayan a sus países y desde sus países soliciten una visa consular, encuentro que al final, como ha venido pasando, nos siguen mintiendo a la cara, porque probablemente no se den estas visas, probablemente sigan las personas teniendo que esperar años
para poder alcanzar a tener su RUT. Hay muchas personas que forman parte del programa Bienvenido, participantes, que llegan a estar en situación de calle porque ya sus ahorros no les dieron para seguir pagando una habitación pequeña, porque esa habitación pequeña ya costaba 200.000 pesos, mientras esperaban alguna respuesta del Departamento de Extranjería y Migración respecto de sus solicitudes de visa. Y las respuestas eran que estamos atrasados en 6 meses, nada más. Y claro, lamentablemente no pueden hacer nada más que eso, nada más que esperar, y ahí es cuando se ven en la obligación de tener que trabajar de manera informal y aceptando aceptando hasta las peores condiciones de trabajo. Lo veíamos en el video, en el corto, perdón, cómo estas personas no podían ayudar a Joan, o bueno, la que la interpretaba, porque estaban trabajando y estaba al frente su jefe y estaban con miedo diciendo, no puedo ayudarte porque si no me van a despedir. Y así hay muchas personas que están dispuestas, lamentablemente, a vivir y a trabajar en las peores condiciones porque este Estado, este país, no les da ninguna otra alternativa. Así que bueno, para poder escuchar a los participantes, si pueden pedir la palabra para que no nos podamos... Perfecto. ¿Viani? Bacán. Oye, qué rico verlos de nuevo. Varias cosas me quedé reflexionando, lo que escribí. A mí me tocó participar en la primera parte del caso de Joan. Fue un caso que en salud pública, en Seremi de Salud, fue un caos. Todo se trabajó desde la angustia. Yo recuerdo que esto fue un viernes, porque fue la fiesta de la Organización Internacional de las Migraciones, donde muchos funcionarios municipales y de salud estaban en esa fiesta. Fiestas que a juicio personal no comparto y no me interesa compartir. Me llaman, era tarde, yo recuerdo que con el IBNET Doxeinville eran las 10, 11 de la noche y nosotros viendo qué poder hacer, yo en mi casa, pero fue toda una respuesta desde la angustia. Nunca lograron los carabineros que IBNET entrara a ver a Joan. Además hubo barreras, yo miraba, escuchaba las barreras institucionales, escuchaba a la María Emilia muy atentamente respecto de toda esta forma de racismo, a Pedro lo que comentaba con todo lo que significó el cortometraje, a Catalina con la ley migratoria y todas las restricciones que hay para la comunidad migrante en general. Y pensaba todo lo que pasó con el caso de Joan. Después me tocó estar en la posta central con el llantero que en ese minuto estaba de médico en la posta, que por cierto en la posta central el año pasado sacaron la oficina de migrantes porque el director de la posta central dijo que no se necesitaba una oficina de migrantes ni médicos migrantes en la posta, como decía María Emilia, la cantidad de personas fallecidas, migrantes, indocumentadas. Estuve hace una semana revisando el caso de alguien que quiero mucho, indocumentado, fallecido. Si yo no hubiese sido funcionaria, si yo no hubiese tenido contacto, esa persona migrante de nacionalidad, de país de origen haitiana, seguiría en la posta central su cuerpo, como hay muchos cuerpos en la morgue, muchos cuerpos en la posta central, que hay tantas barreras que los familiares quieren rescatar los cuerpos a las personas, pero hay tantas barreras institucionales en salud, entendiendo que salud tiene bastante más avanzado el tema migratorio que otras instituciones. Si uno no tiene el conocido, el amigo sensibilizado en el área, es casi imposible. Respecto de la situación de calle, Cali, bueno, nosotros igual hemos trabajado en algunos casos y con algunas situaciones. La situación de calle por sí misma es compleja, no tenemos política, no tenemos lineamiento. Siento que se necesita mucho la voluntad política y la voluntad profesional. Siempre he pensado que la voluntad profesional está. También he pensado que todos tenemos un sesgo de racismo y ahí hay que actuar con mucha cautela. Me he reconocido racista en muchos aspectos gracias a todo lo que he aprendido de María Emilia. Yo sin querer ser racista siento que igual lo somos. Sin embargo, todo lo que la institucionalidad genera hace que funcionarios como el guardia de seguridad con todos sus sesgos que tenía en la comuna de Lo Prado, el referente de migrantes de Lo Prado, que después del caso de Joan nosotros estuvimos enojados un año, nos reconciliamos después, volvimos a ser los amigos laborales que somos, pero estuve un año enojada con él porque en ese minuto se priorizó una fiesta de migraciones institucional con toda la gente importante a nivel institucional y teníamos un caso tirado a las 11 de la noche, un día viernes, con unos carabineros, a mi juicio, racistas, ignorantes, donde todo lo que se plantea es la barrera idiomática. Y como yo he dado charla en salud pública, cuando trabajé en salud pública, y una vez les dije, o sea, si fuese un alemán,
una alemana, ayudan en el Hospital de Niños Roberto del Río, hubiesen ayudado a esa alemana a tomar la guagua en brazos y hacerle todo. ¿Por qué? Porque la mina hubiese sido alemana. En este caso, el racismo, y comparto mucho siempre las reflexiones que genera María Emilia respecto del racismo, el racismo se da hacia las personas, bueno, en este caso mujer, migrante, pobre, negra y haitiana. Y además esa persona en situación de calle, que lo escucho de autoridades, o sea, lo que me dicen a este sujeto que de hecho bloqueó hasta su apellido, porque me hace mal escucharlo, me genera tanta rabia escuchar lo que dicen, escuchar lo que dicen las autoridades de salud. No, es que estamos llenos de gente en situación de calle por culpa de los migrantes. Perdón, la pobreza en Chile y la situación de calle ha estado siempre, no lo trajo la migración. Que Chile no genere las condiciones adecuadas para que una persona, la que sea, y aquí me saco el tema de migrante, no migrante, para que una persona viva dignamente, genera que tengamos situación de calle. La pandemia ha aumentado la situación de calle. La pandemia, como decía María Emilia, ha aumentado la trata de personas. Son situaciones invisibilizadas en nuestro país. La trata de personas y la situación de calle están así de la mano. La explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes y la situación de calle están así de la mano. Y son situaciones para nosotros invisibilizadas, para las autoridades no son relevantes porque no son prioridad. Una vez me dijeron, bien, es súper simple, los niños, niñas y adolescentes no votan, a nadie les importa. Así de cruda es la realidad que nos vemos enfrentados y que creo que falta mucho por hacer. La Fundación Gente de la Calle creo que ha hecho un tremendo aporte y lo sigue haciendo y hace un tremendo trabajo y he sido feliz de poder participar y apoyar en distintas instancias donde he sido invitada. Pero creo que falta mucho poder continuar con esto. El caso de Joan no es el único que ha sido un caso mediático, pero ha habido un montón de otras situaciones de vulneración grave de derechos de niños, niñas y adolescentes migrantes, donde parto porque los funcionarios ponen el primer sesgo. O sea, si pudiésemos socializar todo o pudiésemos mediatizar todo lo que hay, sería muy terrible. Hay mucho, como decía María Emilia, hay mucha tristeza colectiva en esto, hay mucha rabia colectiva en esto, quienes estamos metidos, quienes trabajamos, quienes apoyamos las distintas formas, en contra del racismo un poco, en todas sus formas, porque el racismo, entendiendo que no es solamente a la persona migrante, pero sí se fija y sí se focaliza en el migrante mayoritariamente afrodescendiente, y todos los afrodescendientes son haitianos para el coloquial y la ignorancia de las personas. O sea, contra el racismo, por favor, sigámonos educando, por favor, sigamos haciendo jornadas, por favor, sigamos socializando y predicando las buenas prácticas, los buenos tratos, y considerando además que no estamos en un gobierno que tiene la voluntad política de poder tener buenas prácticas ni de poder colaborar tampoco. O sea, la ley migratoria actual, la que se está proponiendo, realmente es nefasta. O sea, es nefasta y lo único que va a generar es que se aumente el tráfico, se aumente la trata de personas, se aumenten las violaciones, se aumenten los asesinatos y se aumente la grave vulneración a los derechos de las personas. O sea, los derechos son para todos, pero al parecer en nuestro país los derechos son un privilegio y eso es como, siento que es lo que tenemos que seguir apuntando y seguir trabajando en conjunto. Aquí muchos de los que estamos acá nos conocemos y hemos compartido experiencias y trabajo en conjunto, pero creo que para allá apuntamos, o sea, sobre todo a las personas en situación de calle generalizando, no solo migrantes, las personas en situación de calle son vulnerables por el hecho primero de estar en situación de calle. Eso, para no alargarme, porque si no me podría alargar con determinantes sociales y un montón de otras situaciones que en realidad mejor ser breve en este minuto. Muchas gracias, Vianney. Diego, Silva y Ignacio tienen la palabra. Ignacio primero, después yo. Sí, le había pedido primero. ¿Ignacio? ¿O Diego? Ya, Diego. Ya, voy, aprovecho que Ignacio no sabemos qué le pasó. Bueno, le quería hacer una pregunta a María Emilia, porque antes se estaba hablando acerca, levemente, con una pincelada acerca de los medios de comunicación. Yo quería recordar un caso que a principios de año de este 2020, en abril, había un brote de coronavirus en el San George, en la comuna de Vitacura. Fue un hecho que el mismo ministro Mañalich condenó, que supongo que debe ser vecino de la comuna. Y después hubo un caso
el CITE de los 33 lo tituló la prensa, donde había un brote supuestamente de coronavirus, en un CITE donde la mayoría de la gente era de nacionalidad haitiana. La cobertura que dio la prensa al CITE, obviamente, no fue la misma que el San George. El CITE de Quilicura, no recuerdo si lo dije, pero lo digo nuevamente. Estuvo en los matinales, estuvo en el noticiero de la tarde, en la noche, y le dieron una cobertura exagerada, criticable por algunos medios de comunicación, obviamente los no masivos. Y el San George, que si lo ponemos en una balanza como de gravedad, sí fue mencionado, pero de manera sutil. ¿Cuál es la responsabilidad de la prensa finalmente en la discriminación, en el sesgo y la poca empatía con el pueblo haitiano y con cualquier otra nacionalidad? Eso, gracias. Bueno, muchas gracias por la pregunta también y el comentario. Aprovecho también de saludar a mucha gente que está acá, ojalá que nos podamos ver personalmente algún día. Manuel Hidalgo, por ejemplo, un gusto saludarte, a tantos otros y otros, ¿no? Mira, lo que pasó en esa semana, eso ocurrió durante una semana, nosotros teníamos una columna por ahí al respecto, fue muy bien armado. Lo que hacen los medios de comunicación está súper bien pensado, está siempre vinculado con la política del gobierno, nunca trabajan solo. Son un poco también personas que están muy vinculadas a las políticas del gobierno. Se dio en la misma semana que se comenzó a discutir, recuérdense, la nueva ley de migraciones. Y fueron varias cosas que ocurrieron. Los dichos de Mañalich se sucedieron varias veces, estuvo también los dichos del presidente en la misma semana. En la misma semana apareció en el diario La Segunda, en la portada, una página gigante donde había una joven mujer afrodescendiente con un niño en los brazos. Y al lado, en un cuadrito, se hablaba de contagio, etcétera, ¿no? Yo todavía estoy querellada contra La Segunda, me ha ido como la wifa. En todas las instancias me ha ido mal, pero vamos a seguir peleándola, porque le llamamos a eso racismo, y La Segunda me dice que no, que estoy equivocada, que en realidad nunca se ha planteado como racismo, bla, bla, bla. O sea, córtenla. O sea, la construcción de los imaginarios, de los lenguajes, la construcción política que se hace es enorme. Otra cosa, el CITE, o el lugar, o el espacio, donde aparecieron todos los canales de televisión, terrible, ¿no? Al mismo tiempo, para ir a mirar, ojalá, cómo eran las piezas, cómo era el baño, cómo era la frazada, dónde estaba la tetera, o sea, que siempre lo hacen con el mundo más pobre. Aclarar que nosotros trabajamos ahí porque estábamos haciendo nuestra investigación en Quilicura en ese año, teníamos el terreno ahí, y no solamente vivían personas haitianas, vivían personas de distintas nacionalidades, pero había que focalizarlos a ellos y a ellas. Había que focalizarlos de la peor manera, es una cuestión muy ruin de hacer ese trabajo, autorizado además, ¿no? Con un montón de gente mirando esto. Yo siempre lo comparo a un hecho muy espantoso que ocurrió el 8 de diciembre de 2010, con el incendio de la cárcel de San Miguel, ¿no? Que lo que se quería era ver los cuerpos quemados en esa situación horrorosa. Entonces, el racismo mediático, nosotros le llamamos así, proviene de aquellos medios de comunicación, afortunadamente no todos, porque tenemos algunos cercanos, pero los medios de comunicación oficiales o oficialistas vinculados a los poderes del Estado, pero sobre todo de la economía, ya más hay que ver a quién le pertenece la segunda, a quién le pertenece la tercera, y por favor vayan a ver cuándo nació el Mercurio, qué es lo que dicen sus páginas, ¿no? Y veamos cómo se parecen a lo que señalaban ya hace más de 100 años. O sea, estamos con unos medios de comunicación que le pertenecen a los dueños de este país, son dueños de la tierra y dueños de los medios de comunicación. Son dueños de todo, son dueños de las vidas, son dueños de nosotros, con las ISAPRE, con las pensiones, con la educación, se adueñaron de nuestras vidas. Es por ahí que hay que empezar a mirar la cosa, y efectivamente, diríamos, la responsabilidad, como usted señala en su pregunta, creo que por ahí le voy respondiendo, de lo que los medios de comunicación vehiculan con este racismo, que nosotros le denominamos racismo mediático, no viene exclusivamente de los medios, vienen de los dueños de los medios de comunicación, y vienen del propio gobierno y de quienes también atizan el fuego contra la migración, y ahí no solamente hay gente del gobierno, hay que decir las cosas por su nombre, ahí hay gente también que uno suponía cercana en algún momento, y que efectivamente ante lo que le puede suceder o los réditos que puede sacar de su lugar en el mundo de la política, se ubican ahí, ¿no?
para también atizar el fuego y no hacer nada, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que es interesante para los estudiantes que están en periodismo, que están estudiando comunicación, examinar lo que vehicula un medio de comunicación, lo que produce y el sufrimiento social que le produce a la gente de estar expuesta, porque por favor, a las personas migrantes se les fotografía todo el tiempo, nunca se les pide permiso. Se sacan las fotos, yo he visto las fotos al lado de la catedral, han sacado fotos en Quilicura, han sacado fotos en La Pintana, sacan fotos en el centro, pero hay una prohibición, hay una ley que prohíbe hacer eso. No pueden llegar y fotografiar a medio mundo como si nada. Y efectivamente allí están entrando en una cuestión muy ilegal, pero que sin embargo queda favorecida por el racismo en Chile. Eso, muchas gracias por la pregunta y también me quiero disculpar. Tengo ahora al médico, así que voy a tener que retirarme, pero estoy presta. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, enviármela, yo se la respondo igual por algún medio. Así que un abrazo muy grande, mil disculpas por tener que retirarme. Muchas gracias, María Emilia, por tu participación. Que esté muy bien. Gracias. Ignacia, ¿tú tenías una pregunta? Hola, buenas, sí, le tenía una pregunta justo a María Emilia, pero se la voy a enviar por correo, no hay problema en eso. Lo otro, era el Diego tocó un punto súper importante respecto al trato que realizan los medios de comunicaciones. Uno de los conceptos comunicacionales que más ocupó el gobierno para instalar su propuesta de política pública para el abordaje de los flujos migratorios en Chile fue ordenar la casa. Vamos a ordenar la casa y que de esa forma las medidas institucionales que proponía de alguna u otra forma venían a intensificar el racismo en Chile y venía a institucionalizar toda la política que de alguna u otra forma se ve plasmada en la nueva ley de migraciones. Y ahí hay un punto importante, que es que finalmente lo que se viene a profundizar en Chile son las prácticas que de alguna u otra forma ya venían afectando a la población migrante a nivel irregular, o en situación de irregularidad. Y ahí le quiero hacer una pregunta a Catalina, que respecto a la candidatura a la Convención Constitucional y en términos programáticos, lo que la candidatura propone respecto al abordaje de la migración en Chile, porque se crea un Servicio Nacional de Migraciones, pero de alguna u otra forma podemos ver que en Chile la migración no es un derecho humano, no es un derecho garantizado. Entonces, en ese sentido, ¿qué propone tu programa? Y lo otro, en relacionado a Pedro, que respecto a la cultura, vemos que hoy en día el gobierno ha, de alguna u otra forma, cortado el financiamiento público a los programas o iniciativas que vienen desde el mundo del arte y la cultura. Y eso de alguna u otra forma, por ejemplo, se vio expresado en que los sitios de memoria no van a tener financiamiento para este año, se hayan suspendido los fondos para los sitios de memoria en Chile. Y ahí la consulta es respecto a cuál debiesen ser las acciones que estén dirigidas a garantizar la cultura como un derecho humano, es decir, que por ejemplo este tema respecto a la producción audiovisual en Chile, respecto a la migración, al caso de Joan, sea abordada de las instituciones públicas y que sea de alguna otra forma un asunto de Estado. Eso, como también entendiendo las condiciones y las problemáticas que están sometidas los trabajadores de la cultura y que por ende hace poco tiempo se expresaron acá en la Plaza de la Dignidad con cuarentena. Entonces, eso. Muchas gracias. Gracias, Ignacia. ¿Catalina? Sí, mira, primero me voy a referirme muy cortito por el tiempo a lo que tú planteabas sobre situación de calle. Ahí tenemos una problemática muy, muy grave. Este año por la pandemia estuve junto a mis compañeros y compañeras en el activismo y voluntariado muy cerca de quienes estuvieron en albergues. Yo soy voluntaria además de la parroquia latinoamericana y a través de esa instancia estuvimos colaborando con sobre todo nuestros hermanos migrantes que estuvieron en el albergue de Recoleta. Y bueno, Karina y la Fundación conocen muy de cerca eso, pero es una condición de una vulnerabilidad extrema, en el sentido de que son personas que lo perdieron todo, lo poquito que tenían, y realmente sobrevivieron estos meses gracias a la solidaridad de la gente, porque la institucionalidad
en Chile, para las personas en situación de calle, es mínima, pero para las personas en condición de migración es nula, nula. O sea, esas personas comían a diario porque las organizaciones de las comunas, sociales, fundaciones, parroquias, llevaban los alimentos y comían de acuerdo a lo que les llegaba. ¿Qué es lo que le ofrecía el Estado en algunos casos? Ir a dormir en la noche y separarse, los adultos, las mujeres en un lugar, los hombres en el otro, los niños no tenían ningún lugar donde quedarse, por lo tanto no era alternativa, y tampoco podían permanecer en el lugar durante el día, ni pueden llevar sus poquitas pertenencias, así que yo no tengo un calificativo para describir el nivel de precariedad de esa situación, realmente, y la insuficiencia de la respuesta del Estado. O sea, las personas que estaban afuera de los consulados, con frío, con lluvia, con hambre, fueron trasladados a albergues donde en muchos casos lo que le dieron por una acción caritativa fue el techo, pero nada más. O sea, realmente yo creo que nosotros tenemos que pensar a partir de esa experiencia qué se hace. O sea, no puede ser que ese tipo de situaciones ocurran. No puede ser que una persona quede en ese nivel de vulnerabilidad. No, de vulnerabilidad no es la palabra, de vulneración a su dignidad. Eso quería decir. Y respecto de lo que preguntaba Ignacio, mira, hay dos cosas. La ley probablemente se va a promulgar igual. Estamos tratando de hacer todo lo posible por detener su aplicación, como ya les conté. Pero nosotros lo que aspiramos es que la nueva Constitución nos dé el margen para poder pensar e instalar una manera distinta de concebir la migración en el país. Como dices tú, desde una perspectiva de derecho. La migración como un derecho humano y por lo tanto todo lo que tiene que ver con garantizar esos derechos, ¿no? Y todos los mecanismos normativos que tenemos hoy son discordantes con esa visión de la migración. Entonces, realmente tenemos que hacer un trabajo de reingeniería completo en este ámbito, y no solo con las personas migrantes que llegan a Chile, sino también con los chilenos y chilenas migrantes. Acuérdense que el Congreso tampoco les permitió poder tener sus propias candidaturas como distrito de Chile en el extranjero para participar de la Constitución. O sea, ellos están pasando por condiciones de fragilidad y vulneración de sus derechos civiles y políticos, como también estos que les contaba la población migrante en Chile, ¿ya? Entonces, realmente significa repensar toda la concepción que tenemos sobre la migración, acorde al siglo XXI, a una visión sobre los derechos humanos y la migración como un derecho. Muchas gracias, Catalina. ¿Pedro? Ya. Hola, Ignacio. Gracias por la pregunta. Mira, la verdad es súper compleja la situación. Joan se iba a mostrar en hartas partes y por el tema del corte no se va a poder mostrar. Hace poco se mostró en Limache, pero fue más autogestionado. Yo creo que las calles son nuestras, yo creo que los espacios son nuestros y la autogestión es la que vale. Y ante esa situación les quiero dejar en el chat un corto que dura 2 minutos, un corto poético, y que fue grabado en la calle, y habla de los 424 días desde que comenzó la revuelta. Se los dejo ahí si los quieren compartir, si les gusta, como quieran. Y eso es autogestionado, eso es un celular, es un escrito y un montaje, y ya está. Yo creo que de ahí parte la autogestión. Yo creo que no podemos quedarnos de brazos cruzados esperando dinero. Yo creo que hay que levantarse, creo que los dispositivos están, todo está mucho más fácil la comunicación hoy en día, y hay que trabajar. Eso.
No sé si te respondí la pregunta en algo. Eso, gracias. Muchas gracias, Pedro. Manuel Hidalgo había pedido la palabra. Manuel. A ver. Está en silencio. Ahí parece que va. Ahí parece que va. Voy a apagar mi cámara porque quizás la señal sea poco fuerte. Primero que nada, agradecer a la Fundación Gente de la Calle esta actividad. Y felicitar a Pedro por este documental y las enérgicas intervenciones de las compañeras María Emilia, mi compañera Catalina Bosch y de Viani en particular, por los antecedentes con que rodean la mirada sobre esto que los dueños de este país, las clases dominantes de este país, se empeñan en levantar a través de sus medios de comunicación y de toda la maquinaria de mostrar una realidad que no es, ¿no? Porque lo que los dueños del país no quieren que se muestre, ni siquiera para los que habitamos en él, es que este modelo económico, político, social y cultural tiene tremendos costos en un sector significativo de la sociedad. No solamente una mayoría que vive endeudada, vive en barrios donde no hay condiciones salubres de vida, sino que hay un segmento aún más que sencillamente están botados a la calle, librados a su suerte. Y no se les quiere mirar, y no se les quiere ver, y no existen. Por eso también, incluso respecto a la xenofobia, hay una académica española que ha acuñado la palabra aporofobia, porque no es que no quieran al extranjero, no quieren al extranjero pobre, digamos. Es al extranjero pobre que no lo quieren. Es a aquel que no tiene título profesional o técnico. Y por esto la reacción, particularmente ante la migración migrante, particularmente haitiana, de los últimos 100.000 haitianos que entran, cuando entró primero el sector de la población haitiana más calificado, que fueron los primeros que llegaron, no había una reacción tan enérgica, aunque ya la negritud les provocaba escozor. Pero luego, cuando en una operación que claramente fue de tráfico de personas, hermanas y hermanos haitianos empezaron a llegar por 2 líneas aéreas, en aviones charter, llenos de personas que venían en una operación clara de tráfico. Los dueños del poder miraron para otro lado y después no asumieron la responsabilidad de lo que esto había acontecido. Y la verdad es que no los quieren. No los quieren acá, porque desordenan la casa. Por eso es que tiene este es el sentido de su política, cuando dicen ordenar la casa, y ordenar la casa es que no haya esta gente pobre ahí, migrante, afeando la vista de eso. En la misma actitud también frente al comercio ambulante, frente al comercio callejero de tantas personas, particularmente también migrantes, y que deben enfrentar la represión callejera de alcaldesas como la de Providencia, que creen que le ensucian las calles de Providencia, los migrantes y el comercio callejero, a pesar de que esas personas están dispuestas a pagar patente y a observar normas sanitarias que permitan la convivencia de su desesperación por ganarse los ingresos, con las preocupaciones de la gente que vive en esos entornos. En este sentido, compañeras, creo que estamos frente a una situación en que a los migrantes vulnerables, a los migrantes de menores ingresos,
las clases dominantes las tratan de la misma manera que tratan a la gente de la calle y a las poblaciones más humildes de nuestro país. No tienen para nosotros más que la represión. Y no tienen para nosotros más que someternos por el miedo y por la violencia, porque no tienen espacio para nosotros. Y entonces, frente a eso estamos. Y frente a eso, lo único que nos cabe es la solidaridad entre nosotros y la unidad entre el pueblo, la unidad entre todos, sin fronteras en nuestro corazón ni en nuestra cabeza. Alguien dijo allí, estas fronteras no nos sirven. No, si estas fronteras las crearon los conquistadores y las potencias coloniales, y les sirven a ellos las fronteras. Nosotros tenemos que borrar toda frontera de nuestro corazón y de nuestra cabeza. Y tenemos que ser capaces de unirnos para cambiar esta realidad. Por eso, nuestras candidaturas, la de Catalina y mía, no están comprometidas solamente con la población migrante. Estamos comprometidos con todos los humildes, con los trabajadores y trabajadoras de todo Chile, de los distritos en que vamos, para cambiar esta realidad. Y creemos que el derecho a migrar es el derecho de los que salen y de los que entran, y de los que quieren volver. Y el Estado no puede desconocer ese derecho. Las personas están primero. Y el Estado que no regulariza, no otorga derecho de ciudadano al migrante que ingresa, no es un problema del migrante, porque nadie quiere estar indocumentado. El delito ahí lo está cometiendo el Estado. El Estado tiene la obligación de documentar a las personas para que puedan ejercer sus derechos, lo mismo que cumplir con sus deberes. Y los migrantes cumplen sus deberes cuando cada día que compran pagan los impuestos del IVA y pagan las cotizaciones que se les exigen. Eso, compañeras y compañeros, decirles que nuestro compromiso está con todos ustedes y esperamos que las causas de la gente humilde, de la gente que vive en la calle, la gente de los migrantes, sean considerados por todos nosotros como una sola causa. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Vamos a dar una última palabra a Juan Carlos Charp. Antes de eso, quería leer lo que habían escrito acá en el chat, que le dicen a Pedro si has considerado proyectar el corto de Joan en edificios de reparticiones públicas a modo de difusión y acto político. ¿Lo has considerado? O sea, le respondí a Germán, ¿cómo se llama? Greiner. Mira, en verdad no lo había considerado porque no tengo los contactos, en verdad. Pero si me llega la posibilidad con alguien con experiencia en este tema, yo feliz. Y el corto yo lo entrego a todos, lo pueden encontrar en Vimeo, lo pueden seguir viendo más detalladamente en su tele, en otro lado está. Después, si quieren ustedes les pueden dejar el contacto y la idea es moverlo, es de todos. Eso. Muchas gracias, Pedro. Juan Carlos. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero saludar a Pedro, ya habíamos tenido el gusto de conocernos, a la Fundación Gente de Calle por dar estos espacios, sobre todo respecto a este tema, en el que sé que llevan un buen rato trabajando, así que agradecerles el espacio. A mí me tocó integrar como voluntario, tuve la posibilidad de ser voluntario en el equipo que acompañó el caso desde el fallecimiento de Joan hasta que se consiguió la repatriación del cuerpo a Haití. Y quería, me cuesta mucho referirme al tema por motivos personales con el caso, pero de todas maneras creo que es necesario agradecer que si bien el documental se llama Su nombre era Joan, creo que no puede haber instancia en la que se hable de Joan Florvil sin señalar también los nombres, los apellidos de las instituciones involucradas. Porque en este caso, si bien obtuvimos pequeñas gotitas de justicia y pequeñas gotitas de victoria, que después las podemos repasar quizás en otra ocasión, son fallos interesantes, hay mucha gente que se las llevó pelada en el caso de Joan. Y individualizarlas, señalarlas y hacer memoria respecto de ellas es importante porque coinciden ser
nombres e instituciones que se repiten en estos casos graves de violaciones de derechos humanos en nuestro país. Tenemos que tener presente que el caso de Joan parte cuando cae en las redes del Estado al ser detenida, y se genera en medio de un torbellino comunicacional que luego se reactiva un mes después con su fallecimiento, y que luego sigue vivo porque está la hija en el Sename con esa causa abierta en materia de familia, porque tras la muerte aparece la situación de qué hacer con el cuerpo, con la investigación todavía abierta en fiscalía, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se obtuvo al final, quería decirlo porque no está de más hacer recuerdo que hubo 3 pequeñas victorias en esta causa. Una primera victoria es que el Tribunal de Familia, que estuvo a cargo de la situación de Wildiana y de su padre, a consecuencia de haberse iniciado un procedimiento por abandono de niño, niña o adolescente, termina fallando y reconociendo la existencia de graves vulneraciones de derechos humanos en contra no solo de Joan, sino que de la familia Florvil completa, y decretando las graves negligencias y falencias en los servicios involucrados que obligaban, en el caso de la Municipalidad de Lo Prado, a desarrollar capacitaciones y cosas por el estilo en multiculturalidad, interculturalidad, etcétera, etcétera. Una segunda victoria fue que en la causa penal abierta en contra de Joan por este delito de abandono que se le acusaba, se consiguió que luego de su muerte, porque no alcanzó a pasar el control de detención, cayó hospitalizada en coma y falleció en el hospital, nunca hubo control de detención ante el juez de garantía. La jueza de garantía que tomó el caso, tomando conocimiento del fallecimiento por la defensora, no por la fiscalía, decide sobreseer el caso para decir, darlo por cerrado, y como fundamento para eso no declara el cierre del caso por la muerte de la imputada, sino que declara el cierre por la ausencia de delito. Nuevamente, un tribunal haciendo un pequeño acto de reconocimiento y reparación a lo que había sucedido. Y finalmente, con la intervención de un equipo jurídico del más alto calibre, estuvo Juan Pablo Olmedo, Daniela Gómez, Moisés Sánchez, tomaron la acción judicial por ley Zamudio, ley antidiscriminación, que hace poquito, hace no muchos meses atrás, terminó con la ratificación de la Corte Suprema de lo que se había sentenciado, con una ley Zamudio, por supuesto, con todas las incompetencias y vacíos que tiene, que solo permitió multar en un monto muy ridículo a la Municipalidad de Lo Prado, pero que de todas formas sirvió para la familia, me consta que así fue, como un pequeño espacio de reparación. Pero hay ausentes en estos ejercicios de justicia. Cuando cayó detenida Joan y después fallece, hubo un torbellino de información en torno a que había sido torturada dentro de la comisaría. Y a las semanas después, cuando se liberan los videos de la comisaría y se logra descartar que había existido tortura en la descripción legal del tipo penal que recién se había incorporado, el caso tendió a desinflarse, respecto de eso al menos. Porque nuestra memoria colectiva, que todavía sangra por la tiranía de Pinochet y sus cómplices civiles, asociaba tortura a los horrores que tenemos en el ideario colectivo de tortura a manos de la CNI, a manos de la DINA, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que la comisaría, y no cualquier comisaría, y por eso digo, hay que nombrarlas con nombre y apellido, la 48 Comisaría de Asuntos especializada en asuntos de familia, que es donde fue a parar Joan, nunca tuvimos registro o comprobación de que haya recibido asistencia consular. Nunca tuvimos registro de cuáles fueron los esfuerzos concretos que se hicieron respecto de dar a entender los derechos del detenido a esa persona que claramente no entendía español. Nunca tuvimos conocimiento respecto de las gestiones de esa comisaría para contactar a esa madre con claros síntomas de angustia con la situación de su hija. Y por si no fuera poco, una vez que está detenida, perfecto, en la situación en la que se hablaba que había habido tortura, que es dentro del calabozo, Joan efectivamente entra en una crisis de angustia terrible, y se infiere lesiones, se azota, tiene una crisis muy grave, y la respuesta de la comisaría especializada en asuntos de familia, a donde van a parar nuestros niños, nuestras niñas y nuestros adolescentes, fue ponerle un casco de fuerzas especiales, maniatarle y ponerle una colchoneta. Está bien, no es tortura en el sentido literal de la descripción del artículo en el Código Penal, pero por lo bajo esos son apremios ilegítimos.
por lo bajo son apremios ilegítimos. Se prolongó la angustia innecesariamente de una persona a razón de cualquiera haya sido la traba, que estaba en la práctica incomunicada, porque no podía darse a entender claramente, sin asistencia consular. En fin, ahí tenemos un responsable, la 48 Comisaría de Asuntos, especializada en asuntos de familia. Segundo responsable de la misma institución, el Departamento de Comunicaciones de Carabineros de Chile. La noticia cuando aparece en escena y da vuelta al mundo y llega hasta la familia de Joan en Haití mismo, es la foto de Joan esposada con estos dos funcionarios con chaquetas institucionales, uno a cada lado. Tenemos registro de cuándo se tomó esa foto exactamente. Joan fue detenida y llevada primero a la comisaría en Loprado, Cerro Navia, ya no recuerdo bien. Y desde allí es trasladada a la 48 Comisaría. Estamos hablando de las 11 de la noche, 11:30 de la noche. Lo que ocurrió allí fue que el Departamento de Comunicaciones, en una red oscura, secreta, que tiene con periodistas de Crónica Roja de los distintos medios del país, dieron el aviso de que se había detenido, perdónenme la expresión, a una negra mala madre. Porque eso es lo que hay una red de información entre el Departamento de Comunicaciones que pega el aviso al medio de que tenemos una noticia sabrosa. ¿Cuál era la noticia sabrosa? Que venía una mala madre detenida en camino. Y la foto que se toma desde la entrada de la Comisaría de Asuntos de Familia. Nadie le borró la cara, nadie se preocupó de censurar el nombre, nadie tuvo ningún inconveniente con lo que estaba ocurriendo con esa persona que en ese momento era imputada. Ahí tenemos un segundo responsable, y con ellos también la prensa, que toma esa foto, la difunde y la hace escarnio público, al punto de que una de las cosas más graves que ocurrió para la familia en Haití fue el daño a la honra del nombre, que culturalmente es muy importante en la sociedad haitiana. Y quiero nombrar, hay varios más, pero quiero nombrar un tercer responsable que también quedó tapado en el camino. Y es la posta, es el servicio de salud. Todavía no tenemos certeza de por qué motivo el servicio de salud hizo el traslado de Joan al centro clínico de la Católica como prioridad nacional para trasplante, siendo que fue recibida, y así lo declaró la facultativa que la recibió en la Católica, fue recibida sin actividad cerebral, con encefalograma plano. Hay un manto de oscuridad en lo que ocurrió en ese servicio de salud, de una persona que recién había sido madre, que producto de lo que ocurre esa noche en la comisaría termina en coma, perfecto, pero que después logra mejorarse al punto de estar casi para el alta en Fiestas Patrias de ese año, y que de pronto termina con una falla multisistémica detonada por una insuficiencia hepática o algo por el estilo renal, que la termina convirtiendo en prioridad nacional para el trasplante. El punto es que es trasladada muerta desde el Servicio Público de Salud al Hospital Clínico de la Católica. Esos tres lugares que acabo de mencionar, el Departamento de Comunicaciones de Carabineros, la Comisaría Especializada en Familia y el Servicio de Salud son puntos especialmente sensibles para la población migrante. Y fueron allí donde se cometieron discriminaciones gravísimas, tan o más graves que la ilustre Municipalidad de Loprado, que finalmente terminó pagando los platos rotos, siendo la única condenada en todo el caso. Pero hay que tomar reflexión y conciencia sobre estos puntos específicos, más allá de la discriminación en general, más allá del racismo en general, de estos puntos específicos donde se están cometiendo estas vulneraciones. Porque sin nombrarlas en concreto, sin señalarlas con el dedo, sin hacerlo público, el tema no se va a corregir. Y es necesario que quienes se consideren defensores y defensoras de derechos humanos les den cara frontalmente. Porque está bien, estoy de acuerdo, hay un sistema racista y discriminador estructuralmente, pero que tiene sus pilares afirmados en instituciones fácilmente señalables. Solo para terminar, pues, se hablaba harto del racismo o de la discriminación comunicacional, y la idea de que el problema no es la migración, sino que es la migración morena, negra y proletaria. John Cobin, ciudadano gringo, yanqui, norteamericano, residente en Chile, salió a disparar a mansalva en un contexto de protesta en la ciudad de Reñaca. Y cuando por orden del tribunal llega la policía de investigaciones a su casa a tomarlo detenido, la policía de investigaciones se toma la licencia de permitirle que haga una transmisión en vivo en sus redes sociales para explicar qué es lo que está pasando, mientras los funcionarios de policía estaban esperando en la puerta de la casa. Solo una décima parte de esa empatía y de esa comprensión que tuvieron esos funcionarios hubiese estado presente en el caso de Joan, no estaríamos en este momento en este foro hablando de su muerte. Entonces, eso, creo que no podemos dejar, perdonen lo largo, pero no podemos dejar de señalar culpables cada vez que hacemos memoria por Joan, porque esos culpables siguen ahí. No ha habido una reflexión consciente y deliberada de sus servicios respecto de lo que ha pasado de una forma significativa, pública, transparente, con resultados claros, y por tanto el caso de Joan no es en pasado, es en presente.
mientras no tengamos justicia y reparación en todos estos hitos que se fueron construyendo a lo largo de este caso, el caso está abierto. El caso sigue abierto y los responsables siguen impunes y van a seguir estando impunes con los casos que se van a seguir repitiendo. Eso. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Realmente es muy importante lo que nos comentan, porque hay mucha información que no se maneja por completo y que, claro, como tú fuiste parte del caso, nos puedes otorgar a nosotros más antecedentes. Acá Cris Barrera dice que lo más triste es que en Chile no existe protección a los niños, niñas y adolescentes dentro de la Constitución y tampoco se reconocen sus derechos. Patricia Valenzuela indica que, bueno, excelente la intervención de Juan Carlos, se agradece. Catalina menciona que ni en este caso ni en ningún otro ha habido justicia en las violaciones de los derechos humanos por parte de policías. Bueno, el vivo reflejo de ello es lo que está pasando en nuestro país en este momento. Bueno, quiero agradecer el espacio, la participación de todas, todos, y le doy la palabra a nuestros panelistas para que puedan despedirse. Muchas gracias. Catalina. Estás en silencio. Perdón. Ya paso tantas horas en Zoom que se me cruzan los cables. Nada, yo de verdad solo agradecer la sensibilidad con este tema tan importante, el compromiso, la entrega de cada una de las personas que estamos acá, porque eso sin duda marca la diferencia. Yo reconozco que en materias de migración tenemos muchas dificultades muy graves e importantes, pero me conmueve profundamente conocer tantas personas, organizaciones e instituciones comprometidas con este derecho humano y con la solución de las adversidades que enfrentamos. Eso hay que reconocerlo, agradecerlo, valorarlo y multiplicarlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Catalina. ¿Pedro? Sí, Juan Carlos, muchas gracias por tus palabras, hace tiempo que no nos veíamos, un gusto siempre. Él me ayudó mucho en la investigación para hacer este cortometraje. Y nada, la verdad es que lo que quiero hablar es como lo mismo que repetí un poco. Creo que las calles son nuestras, creo que tenemos un celular que graba bien, creo que la información en Instagram, en Facebook está, compartámosla. El compartir esta información, el compartir el corto o un amigo que vio una grabación, compartámoslo, porque es la única forma de viralizar todo esto y hacernos cargo. Eso. Un abrazo, muchas gracias por escucharnos. Y gracias Fundación Gente Ayuda. Gente de la calle, disculpe. Sí, gente de la calle. Muchas gracias, Pedro. Bueno, agradecer nuevamente la participación de todas y todos. Esperemos que se sigan levantando este tipo de instancias, no solo para sensibilizar, sino también para poder proponer líneas de trabajo en conjunto, porque al final, como decía, mientras más seamos, el impacto va a ser más fuerte. Así que muchas gracias, que estén muy bien, que tengan una linda tarde y un buen fin de semana.